Perfecto. Bueno, perfecto. Empezamos entonces. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Nicolás Gómez, uno de los docentes que integra esta materia. Y vamos a continuar un poco con lo que estuvo hablando ayer el profesor Baucero. Quedamos en la guerra de los 7 años, ¿verdad? Lo último que dimos fue eso. Eh, para retomar un poco, capaz para refrescar un poco las ideas, es interesante entender cómo reconfiguró el balance de poder, esta guerra de los 7 años, ¿no? Y la paz de París. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bueno. Está bien, sí, profe. Bueno, la guerra de los 7 años fue un fracaso estrepitoso de Francia y cimentó o solidificó la posición que tenía Gran Bretaña en en este rol como mencionó ayer el profesor, comenzó a cumplir este rol de balancín, digamos, de balancear un poco la diferencia entre las potencias continentales, ¿no? Cuando una potencia, ya sea Austria o Francia, tomaba demasiado control o se hacía demasiado fuerte en el continente, ellos intervenían. Eso pasó en con las grandes coaliciones que se hicieron en la Guerra de Sucesión Española, pasó después en la Guerra de Sucesión Austríaca, pasó en la Guerra de los 7 años. Y Gran Bretaña se posicionaba como en este siglo XVIII, que si bien hay varios actores, la principal competencia hegemónica se da entre Gran Bretaña, entre Inglaterra y Francia. En este momento parecía que Inglaterra se iba a posicionar como la potencia dominante, sobre todo en el mar, mientras que Francia era la potencia dominante en el continente, pero la guerra de los 7 años había dejado, primero le había privado de Canadá. No había perdido todos sus territorios en América, eso es importante, ¿no? Pero había perdido Canadá, que es un vasto territorio, la parte francesa, ¿no? No la parte de hay una parte que es británica en ese caso. Y esto va a generar una especie de sentimiento o revanchismo, digamos, o necesidad de Francia de frenar el avance de Inglaterra. ¿Y qué aprovecharon los franceses en este caso? Aprovecharon la guerra de independencia de los colonos, de las 13 colonias de Inglaterra en Norteamérica. Y esto no solo va a inaugurar, no solo es un ciclo de guerras y de distribución de poder westfaliano, también va a inaugurar un cambio en la mentalidad y en la organización de los estados de esta época, ¿no? Se van a formar asambleas constituyentes, se va a cuestionar la legitimidad de los soberanos. Las ideas de la Ilustración se van a llevar a cabo a a nivel político. Esto sería uno de los elementos más importantes, ¿no? Y en esta clase vamos a tratar el tema de la revolución de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la Guerra Napoleónica. Acá tenemos el plan de clase. Contexto económico, ideológico y político de fines del siglo XVIII. Ustedes conocen un poco más o menos, pero en el fin del siglo XVIII las ideas de la Ilustración ya habían permeado gran parte de las élites burguesas, tanto de las 13 colonias como de Francia y gran parte de Europa también. Este es el mapa de Europa en 1789, creo que no sé si lo vieron ayer. Como vemos, tenemos
eh, en el continente dos grandes bloques políticos, dos grandes potencias que son Francia y Austria, también con Prusia como una potencia emergente, más al este Rusia, que se encontraba también como una de las principales potencias militares y por su expansión territorial, una de las potencias eh, que era considerada más influyente en esta época, aunque Rusia tuvo un proceso de modernización, sobre todo en el siglo XVIII, a través de Pedro el Grande, que antes no era considerado un poco bárbaros, capaz, por el resto de los europeos, pero gradualmente se fueron europeizando y finalmente terminó siendo uno de los actores de peso, uno de los cinco jugadores más o menos que teníamos en este momento en el mapa global, ¿no? España ya dejó de ser un jugador de peso importante, por lo menos, después del Tratado de los Pirineos y después de la Guerra de Sucesión Española. Si bien siguió reteniendo sus posesiones en América, ya era una potencia, digamos, de segundo plano. Pero las principales potencias, como vemos, son Inglaterra, Francia, Austria, Prusia y Rusia. El Imperio Otomano también estaba bastante atrasado y ya se encontraba en un proceso de decadencia, había perdido grandes territorios a manos de los rusos. Entonces, en este proceso, los grandes competidores de este juego, digamos, en el siglo XVIII va a ser Francia y Gran Bretaña. ¿Y dónde va a ser el primer escenario de competencia después de la Guerra de los Siete Años? Digámoslo así, el Tratado de Utrecht marca el comienzo del ascenso de Inglaterra como hegemón, sobre todo a nivel marítimo y a nivel colonial. Y la paz el Tratado de París de 1963 marca el punto en el que en esta competición hegemónica entre Francia e Inglaterra, Inglaterra se le adelantó a Francia. Y Francia comenzó un proceso, sobre todo un proceso de decadencia económica, que vamos a ver ahora que después de varias malas cosechas y todo lo demás, se agravó la situación, sobre todo a nivel interno, que fue lo que desembocó la revolución. Y malas decisiones también a nivel de político, tal vez la intervención en la guerra de las 13 colonias. Pero no significa que Francia no fuera una potencia hegemónica capaz de disputarle, capaz de generar un desequilibrio en el continente, ¿verdad? Sobre todo por la capacidad de movilizar ejércitos. Sí, Mónica. Buenas noches, profesor. Buenas Disculpe noches. que por un lado entré 3 minutos tarde y quedé un poco ahí. Y quería preguntarle cuando nombra a las grandes potencias que dijo, o sea, Inglaterra, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Prusia. Sí, bueno, es una generalización, ¿no? Si vamos a hablar de la economía de los países, por ejemplo, China en esta época tenía una economía gigante. No tenía un gobierno centralizado capaz o con métodos de administración eh, o ejército, sistemas jurídicos como los europeos, pero es una generalización en verdad, pero a nivel Y de los que se disputaba la hegemonía. los ¿Cómo? estados de, los estados del Sacro Imperio Germán, de Alemania, digamos, Los estados del Sacro Imperio se encontraban muy fragmentados. Eh, eran como Básicamente, dentro del Sacro Imperio hay dos 300, grandes sí, estados. ¿Cómo, perdón? que creo que habían nombrado, así que eran como 300 pequeños estados. Sí, habían algunos más chicos, más grandes, pero dentro del Sacro Imperio había dos estados que eran los que se disputaban también la influencia ahí adentro, sobre todo uno, ¿verdad? Que era que retenía el control del Sacro Imperio, que era Austria. O sea, el emperador, el Sacro Emperador casi siempre austríaco, era un Habsburgo. Eh, Bien, sí, sí, y en verdad el Sacro Imperio había quedado ya como una especie, era una entidad con poca centralización, digamos, ¿no? La capacidad de tomar decisiones desde el punto de vista central, en verdad siempre iba unido a las decisiones de la monarquía Habsburgo, porque se sostenía sobre todo como un sistema de resolución de controversias,
a veces entre súbditos y príncipes o entre principados pequeños, ¿no? Eh, Imagínense, era como un sistema como, es feo lo que voy a decir tal vez, pero como las Naciones Unidas actuales, ¿no? No, funciona ahí como un sistema de gobernanza y a veces resuelven temas, pero cuando se trata de las grandes potencias no tiene voz. Prusia y Austria actúan como si fueran actores del sistema internacional. O sea, Prusia y Austria no consultaban a la dieta del Sacro Imperio ni nada por el estilo, actuaban como que fueran estados. Pero bueno, todo esto va a cambiar ahora un poco con estas revoluciones que vamos a tratar ahora. Bueno, las tensiones económicas. Estamos en una época de expansión del comercio del capitalismo mercantil, crecimiento de la burguesía cada vez más influyente, pero sin poder político. Esto es muy importante. La burguesía va a ser la cabeza, sobre todo la burguesía comercial e industrial, va a ser la cabeza de estas grandes revoluciones. Una vez que pasen los periodos de más inestabilidad, sobre todo en Francia, en definitiva, emerge un sistema emergente, porque es muy difícil, una vez que se produce una revolución, planificar, no es gordo. Entonces, a veces, quienes ya están mejor posicionados para tomar decisiones políticas y para asociarse y que tienen control de los recursos son los que terminan decidiendo. La burguesía va a ser la que va a quedar mejor posicionada a todas estas revoluciones. Hay tensiones por el comercio y los impuestos, en Estados Unidos sobre todo, y también en Francia, que el tercer estado era el que pagaba todos los impuestos. Crisis fiscal en Francia y en Inglaterra también el déficit provocado por las guerras forzó a la monarquía a cargar con impuestos a los colonos. En el caso de Francia hubo varias malas cosechas y hubo un aumento drástico del precio del pan que dejó de ser intervenido por el Estado, dejó de ser subsidiado. Y bueno, en esa época, sobre todo lo que es el tercer estado, el pan era la vida misma, ¿no? La gente comía pan, era fundamental en la dieta. Incluso panaderos han sido ejecutados en estos periodos de caos, ¿no? Había muchas revueltas también por lo que implicaba el abastecimiento de pan a las ciudades y al campo. A veces eh, se derivaba la producción del campo para las ciudades y el campo quedaba sin abastecimiento. O sea, el abastecimiento del pan en Francia fue uno de los hechos desencadenadores del descontento popular, ¿no? Parece una cosa, hoy en día lo vemos y capaz que no tomamos conciencia, ¿no? Pero en esta época, también la Edad Media, en la Antigüedad, el abastecimiento de pan, o sea, que hubiera un suministro y un precio estable en el pan era esencial para la estabilidad de los gobiernos, ¿no? El gobierno que no puede proveer pan está la cuerda floja. Las transformaciones económicas del siglo XVIII impulsaron el reclamo de libertad comercial, fin de monopolios estatales y mayor representación política. No obstante, la persistencia de instituciones y privilegios heredados de la Edad Media, sumada a la incapacidad de la monarquía para garantizar el abastecimiento de pan, agudizó el descontento y aceleró el camino a la revolución. Esto sobre todo en Francia. Acá vemos algunas rutas comerciales de la época para entender un poco cómo se estaba movilizando el comercio mundial en esta época. Profe, disculpe que lo moleste, tiene dos manos levantadas, no sé si las vio. No, no la vi. Mónica Adelante, Gopar y Víctor, no sabría adelante. decirte. Eh, bueno, permiso. Justo hoy quería comentar que justo hoy en una materia electiva que estoy cursando, estuvimos hablando sobre el manifiesto comunista de Marx y Engels. Y habla de esta situación de lo que Francia como potencia, y todo lo que ocurre con la burguesía, que, o sea, primero, o sea, se querían separar de los feudales y cómo se crea el proletariado y a raíz de esto
Sí, cómo comienza la apertura de los mercados, la división del trabajo, el crecimiento de la demanda los avances industriales de la máquina a vapor y todas estas cuestiones con la revolución industrial, que ahí genera, por un lado, que se crea, digamos, o sea, la burguesía, entre comillas, crea lo que es la clase obrera, que es el proletariado, cómo se va desarrollando un montón de cuestiones, bueno, el tema de las distinciones de las clases y todo esto, ¿no? Cómo el poder político se empieza a establecer dentro de un mercado que se universaliza, ¿no? Como aquí lo estamos viendo, y bueno, el poderío de Gran Bretaña con la parte del dominio de los mares, si bien por supuesto que todas estas protestas también se dan por una cuestión de que la gente la estaba pasando mal, ¿no? Y había muchas hambrunas, bueno, el trabajo, se crea esto de capital, trabajo, esta relación entre cuánto, depende cuánto lo que trabajás, o lo que necesites es lo que trabajás, y bueno, un montón de desigualdades que generan también parte de estos cambios y estas rebeldías entre las clases sociales. sí, sí, desde el punto de vista, el marxismo hace un análisis bastante acertado de toda esta situación de la Revolución Francesa. En definitiva, hoy en día de las relaciones internacionales lo vemos como un proceso materialista normalmente, ¿no? Si bien se le da mucha importancia al tema de la ilustración y todo lo demás, bueno, yo por lo menos, ¿no? De mi posición, eh, es bueno, los cambios tecnológicos, la necesidad de abrir mercados, la necesidad de mundializar el comercio, la necesidad de los burgueses de asegurar rutas de comercio y la seguridad jurídica y seguridad para sus inversiones, ¿no? Que empieza a surgir un orden emergente, en definitiva, que no va a desechar los principios westphalianos. Eso es lo que vamos a tratar en esta clase. Y la gran pregunta que nos vamos a hacer es, ¿estos cambios revolucionarios afectaron el sistema westphaliano? Eso es lo que vamos a preguntar. Después de dar la clase voy a dejar unos minutos para reflexionar sobre eso, que es uno de los puntos más interesantes para entender las dinámicas de poder en estos periodos. Sí, adelante. Hay una mano levantada, no sé quién, Sí, Petro. soy yo. Mi nombre es Pedro. Yo quería aportar que sí, de hecho, en ese aspecto, las relaciones internacionales hay que tocar a ver cuál es el objetivo de cada sector social. Por ejemplo, de los campesinos o los siervos era sobrevivir. Por eso que Francia, en el momento que intentó destruir la base económica de Estados Unidos, que eran las colonias que tenía en América, y a partir también cortar las rutas hacia el oriente, ahí ellos intentaron destruir su base económica, pero de hecho que también en Inglaterra había varias sublevaciones de personas, o sea, de hecho eran campesinos que antes eran soldados de las guerras de colonias y de la Postindia, y hubo mucho tumulto en esa época porque unos intentaban destruir a la economía de otro a través de métodos indirectos y al final terminó padeciendo Francia, porque no supo manejar adecuadamente la situación fiscal. Y otra cosa que la parte de los burgueses que surgen con mayor hincapié en su capacidad de tomar acciones en las políticas es porque muchas veces a ellos, los nobles, en la parte de la Edad Media, muchas veces les tomaban préstamos y no se los repagaban, y muchas veces incluso terminaban casi algunos en bancarrota. Porque, por ejemplo, usted seguro conoce a la persona que es Jacob Fugger, una de las personas más ricas de su tiempo, que financió a Maximiliano I, el rey del Sacro Imperio Romano. Incluso en algunos momentos él estuvo casi a la quiebra, pero por fortuna Maximiliano ganó todas las guerras y así pudo repagar todo.
Bueno, muchas gracias por la intervención. Sí, es correcto. Estamos hablando de una lucha, acá estamos hablando de una lucha en varios niveles, ¿no? Una lucha entre estados y una lucha de clase también, ¿verdad? Dentro de los estados. Los estados no toman decisiones en el vacío. Si bien el realismo político a veces asume que, bueno, una simplificación, ¿no? Los estados luchan por poder y por la hegemonía y todo lo demás, dentro de los estados también hay luchas por la hegemonía, hay luchas por el poder y luchas por captar mecanismos de toma de decisiones en el estado. Eso es, así es que se generan las revoluciones, justamente. Bueno, en este caso estamos viendo, continuamos con la clase, estamos viendo un poco las rutas comerciales principales de la época. Inglaterra tenía un imperio colonial bastante extenso ya. Holanda, que ya se encontraba en decadencia por este periodo, sobre todo tenía colonias en Asia, también en África. España principalmente mantenía sus colonias, acá no se ve también, pero tenía colonias en Filipinas, pero eran pocos barcos que viajaban, uno o dos por año. El tráfico comercial consistía, bueno, en productos de consumo de esa época, azúcar, tabaco, eh, esclavos también, ¿no? Acá todo el tema de los esclavos que generó justamente en esta época grandes problemas a Francia, por ejemplo, en Haití. En el caso de Francia mantenía su imperio, mantenía parte de su influencia en América del Norte, pero a veces con la industria de la peletería, acá en Haití con el tema del azúcar. O sea que ya comenzaba toda esta lucha colonial, todos estos imperios coloniales, lo que se disputaban era a veces licitaciones de comercio, ¿no? Eh, bueno, había que asegurar las rutas comerciales, porque cuando una potencia se encontraba en guerra con otra, estaba también el tema de cómo los terceros negociaban con esas potencias en guerra. Eso generaba grandes problemas. Por ejemplo, los ingleses requisaban los barcos a veces de potencias neutrales, porque comerciaban con los colonos. Por eso Holanda entró en guerra con Inglaterra, o mejor dicho, al revés, Inglaterra con Holanda, en esta guerra de independencia de Estados Unidos. Bueno, esto es un poco el mapa comercial de la época. Viene de lujo, manufacturas, de parte de Europa al resto del mundo, aceite de ballena, eh, tabaco, azúcar, melaza, madera. Esto ya más o menos se pueden imaginar cómo era la dinámica. La importancia de las ideas. Y acá surge la pregunta importante, ¿no? ¿Las ideas preceden al desarrollo material, a las infraestructuras materiales? Esa es la idea de los marxistas, ¿no? La idea es justamente lo contrario, que las infraestructuras económico-comerciales, productivas, son las que preceden a las ideas y las ideas después surgen como una justificación. ¿Por qué tomaron tanta fuerza las ideas en esta época y no 2 siglos atrás? Muchas veces las ideas contractualistas, las ideas respecto a los derechos naturales, todo este tipo de ideas ya tenían un precedente. Incluso en la época de la escuela de Salamanca en España, Francisco Vitorio, Francisco Suárez, ya tenían ideas respecto a contractuales bastante interesantes, ¿no? Respecto a la potestad de los reyes, ¿no? Para regir la vida de sus súbditos. ¿Verdad? Había un pacto, digamos, se manejaba la idea de un pacto donde el pueblo había que jurar lealtad a las leyes de los pueblos, ¿verdad? Por parte de los reyes. Y lo vamos a ver más tarde cómo Napoleón tuvo bastantes problemas con esto porque el absolutismo francés era bastante distinto, tenía unas concepciones muy distintas a las concepciones españolas al respecto, ¿no? Al respecto del origen del poder. Bueno, en el caso de las ideas más allá de la genealogía de las ideas, Locke fue una de las figuras más importantes, ¿no? Con las ideas de los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, ahí está el tema de la propiedad privada, ¿verdad? Que en una revolución, ¿quién va a quedar mejor después una vez que se saque a los reyes y se estabilice la situación?
Y obviamente van a quedar mejor los burgueses, ¿no? No, los terratenientes, no parten del mismo lugar, ¿no? Los esclavos, por ejemplo, o los trabajadores, los hombres libres que trabajan por un pequeño salario, que los que son dueños de la tierra. Obviamente, se considera que son importantes avances en... Se ven bien las diapositivas, ¿no? Sí, Sí, profe. Avíseme si alguien tiene la mano levantada porque no lo estoy pudiendo ver, por las dudas. Eh, bueno, la idea esta de la propiedad privada es una de las ideas más interesantes de esto, ¿no? La vida de la libertad, sí, lógico. ¿Libertad para qué también? ¿No? Bueno, siempre se considera la libertad como sin contrapeso, pero bueno, la propiedad privada refleja también la naturaleza burguesa de este tipo de ilustración. ¿Y quién fomenta la ilustración? ¿Y por qué la fomenta? No estamos hablando de la propiedad privada de un cepillo de dientes o tener una casa para vivir. Estamos hablando de propiedad privada. A veces son grandes extensiones de tierra. Si eso se convierte en un derecho inalienable, obviamente va a generar problemas, ¿no? En el futuro. Que es lo que pasa después con otras revoluciones, que ya no son de raigambre burgués, sino proletario. Montesquieu, la separación de poderes. Esto es bien interesante. Ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Saben que hay un libro de Kissinger, creo que fue el último que escribió, que se llama Orden Mundial? Que él recoge la idea de que Montesquieu, no, estaba leyendo un comentario que decían algo de, no es que criticaban a Robespierre. Robespierre lo vamos a mencionar ahora después. Robespierre fue el líder de la Primera República Francesa. Y bueno, suprimió todos los derechos. Bueno, la idea interesante acá es que Montesquieu tomó este concepto, según Kissinger, de la separación de poderes, de lo que es el equilibrio de poderes que surge de Westfalia. Esto es bien interesante, ¿no? Recordemos que el equilibrio de poderes que surge de Westfalia es un modelo de orden internacional pluralista. ¿A qué me refiero con pluralista? A diferencia de lo que es, por ejemplo, un califato o un imperio chino, que se considera a sí mismo el centro del mundo. En este caso, en el caso de Westfalia y de la Europa de la época moderna, existen varias potencias que entre sí se equilibran a sí mismos, se controlan a sí mismos. Son potencias independientes. Es decir, no se permite que una potencia gane mucho más poder que otra. Es un concepto bien interesante que yo, la verdad, no lo había visto, nunca lo había visto, solo lo leí en este libro de Kissinger. Como que Montesquieu se inspiró, incluso la idea de separación de poderes proviene de las relaciones internacionales. Esta idea de pluralismo, ¿no? Bueno, acá mencionaron a Rousseau, también Rousseau es uno de los referentes ineludibles, ¿verdad? De- del pensamiento, por decirlo de alguna manera, progresista del mundo moderno, la idea de buen salvaje, ¿no? Es una idea que el hombre en estado natural por sí solo es bueno, es la sociedad la que lo convierte en vil. Es una idea bastante discutible, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que los hombres de la Ilustración hay que pensar que querían reformar y revolucionar del pensamiento y de la racionalidad absolutamente todos los principios. ¿Qué significa esto? Significa cuestionar lo más importante es el cuestionamiento de la autoridad, ¿no? Porque una autoridad diga, la iglesia o, bueno, el imperio o el rey o quien sea, que algo es de una manera, el gobierno tiene que ser un rey absolutista y no existe ninguna posibilidad de hacerse de otra manera, no significa que haya que creer ciegamente en esas autoridades, sino que cada persona tiene, si tiene suficiente dinero y educación, ¿no? Porque hay que tener educación para esto, en esta época, ¿no? Para leer, para pensar. Imagínense el campesino que estaba desesperado
por comer, no tenía tiempo para pensar en la legitimidad de los gobiernos. Simplemente el gobierno le disgustaba si el gobierno no le proveía pan. En este caso, la idea bien interesante es que los hombres que de determinada capacidad, obviamente, para dedicarse a otros menesteres como el estudio, como el análisis de ideas, podían cuestionar abiertamente cualquier cosa. Y esto realmente, esto sí es revolucionario. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Jonathan, por favor, apaga el micrófono o si vas a intervenir, intervenir. Bueno, ¿se entiende la importancia de la ilustración? La idea revolucionaria acá es esta, ¿verdad? Es la capacidad que tienen los hombres de cuestionarse cualquier tipo de autoridad a través del uso de la razón. No es poca cosa, ¿eh? Digo, yo diría que hoy en día no sé si todo el mundo tiene esa capacidad. Lo estudiamos, fuimos al liceo, vamos a la universidad, todo, pero a veces la gente cree ciegamente lo que le dice o los medios de comunicación o las autoridades. Bueno, en esta época se plantea este cuestionamiento que en sí, estas ideas más allá de la polémica de si las ideas preceden a la infraestructura económica o al revés, hay que reconocer que todas estas ideas de la Ilustración fueron las que generaron en gran medida un modelo para la construcción de un nuevo Estado, o más bien de una nueva manera de concebir la legitimidad de un gobierno. Bueno, se defendieron la libertad, la igualdad, que vamos a ver esto, la libertad y la igualdad, bueno, convengamos que la libertad es un término muy amplio y la igualdad materialmente es algo que no se produjo. Si bien hubo intento por lo menos, de equiparar a la gente legalmente, obviamente los burgueses, los terratenientes, todo lo demás, y los nobles incluso, que quedaron bien acomodados. Y después con la restauración todo siguió más o menos parecido. Son ideas interesantes, pero en definitiva no, era más bien como una especie de objetivo o utopía. La soberanía popular, esto sí es interesante. La soberanía no viene de un rey o de una familia por las ideas divinas, o no, por la gracia divina, sino que viene del pueblo. Esta es una de las ideas más interesantes, ¿no? Que en verdad ya les digo que hay antecedentes de todo esto, ¿no? El contractualismo español, por ejemplo. La razón. Cuestionaron el absolutismo, la Iglesia, los privilegios sociales, inspiraron las revoluciones de fines del siglo XVIII a promover gobiernos constitucionales, ciudadanos con derechos y nuevos modelos de organización política y social. Esto ya lo mencionamos, ¿no? En esta época persistía el absolutismo, aunque cada vez más cuestionado en el contexto de la Ilustración, la desigualdad estamental entre la nobleza, el clero, con privilegios frente a una mayoría excluida. Estamos hablando en Francia, por ejemplo, era el tercer estado, es decir, los campesinos, burgueses, todos los demás, todos los que no eran nobleza y clero, eran el 99% de la población, ¿verdad? No es poco. O sea, imagínense el 99% de la población excluida del gobierno. Bueno, la expansión de la prensa, la incapacidad de reformarse a sí mismo del absolutismo, eran reformas muy moderadas, muy blandas, ¿no? Sobre todo para la gran crisis que se estaba viviendo en esa época. La propiedad colectiva, profesor, o sea, como que la gente se organizó y se crearon como los primeros eh, organizaciones de lucha para que están fuera de lo que eran las monarquías, los feudales o las clases más que tenían más reputación, digamos, ¿no? Los elitistas, y empezó al pueblo, o sea, la clase obrera, la gente, a organizarse de una manera creando una idea de autodeterminación, ¿no? De,
de esos Sí, términos. en los casos que estamos analizando, no es propiamente la clase obrera, porque Francia, en Del este CARE. caso, es un país de producción agrícola, mayoría campesina, y, y en el caso de Estados Unidos tampoco los colonos no había una gran industria, digamos. La clase obrera se va a manifestar más que nada, eh, digamos, algunos años después. Eso lo vamos a ver, pero la verdad que la clase obrera nunca fue una vanguardia de la revolución. Capaz que es una opinión polémica, ¿no? Pero si vamos a analizar la Revolución Rusa, hubo una vanguardia intelectual que lideró la Revolución Rusa, pero un país más que nada de producción agrícola. Eh, eh, los países industrializados que digamos tenían una clase obrera, la clase obrera normalmente no ha liderado o ha sido vanguardia en estas revoluciones. Sí ha sido esgrimida, ¿no? Por algunos líderes, como Lenin, por ejemplo, como que, eh, bueno, no existe una clase obrera acá, pero tenemos bueno, liderar, digamos, un sistema híbrido, semifeudal, tenemos que liderar la revolución igual. Pero a veces el tema de la clase obrera es para mí más un constructo intelectual futurista de Marx que una realidad que se haya visto históricamente. Eso es una opinión personal, ¿no? Digo, capaz que estoy tirando cualquier cosa, ¿no? Pero yo históricamente no veo caso de clase obrera que se haya asociado. Sí ha generado cambio en gobiernos, no revoluciones. Dinámicas como por ejemplo en Argentina, con la asociación con Perón, con los sindicatos y Perón, ha generado lo que se llama en relaciones internacionales coaliciones distributivas. ¿Me explico? Una coalición distributiva es la alianza de determinados sectores, por ejemplo, un sindicato, un gobierno que puede ser de derecha, izquierda, no viene de casos, o no está definido como derecha o izquierda. Y bueno, no sé, en definitiva la clase obrera como vanguardia y líder absoluto de una revolución, no, normalmente lo que ha aparecido sí son coaliciones distributivas, en casi todos los casos, ¿no? De revoluciones. Normalmente no es una clase que sola agarra y da vuelta a un gobierno y se establece como... Normalmente se establecen diversos grupos, ¿no? Diversos estamentos, clases, grupos de interés en eso que se llama coaliciones distributivas, que quieren redistribuir la canasta de un país, ¿no? Y dar vuelta a un gobierno. Pero eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Eso eso se llama economía política internacional. Es una cosa que tendría que estudiar a lo largo de la carrera porque es una forma bastante interesante de analizar estos fenómenos. En este caso podemos hablar de una suerte de coalición, ¿no? Entre los campesinos, pero más o menos, porque había campesinos que no estaban a favor de la revolución. Los campesinos de los sectores más marginados, de la burguesía, en contra de la nobleza y de la monarquía. Alguien comentó por ahí que el absolutismo había caído, con el absolutismo cayó la aristocracia. No, lo que cayeron fueron los nobles los nobles de espada, digamos, ¿no? Sobre todo los nobles de más alto rango, fueron básicamente secuestrados y llevados a Versalles para hacer un montón de protocolos y rituales en la época de Luis XIV y de alguna manera los domesticaron, los castraron. Pero eso no significa que no existía una oligarquía terrateniente ni que los nobles no retuvieran el poder en Francia, ¿no? Era la clase dominante sobre la posesión de la tierra era lo que en definitiva terminaba midiendo siendo el determinante del destino de la persona y la familia. Alguien levantó la mano. Adelante. Sí, pero yo había levantado por lo que escribí en el chat. Ya estaba contestado. Gracias. Está, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque si no, no me va a dar. Eh, la revolución de las 13 colonias. Acá tenemos un mapa de Europa 1750. Acá ven, esto que está acá como naranja son las 13 colonias británicas. Lo que es Nueva Francia, es un territorio enorme, como ven, ¿no? Francia tiene una presencia enorme en Norteamérica, aunque dispersa desde el punto de vista, no estaba digamos, no estaba muy poblado esto, ¿no? A diferencia de las 13 colonias, o sea, la densidad de población era mucho mayor.
Acá vemos las posesiones españolas. Acá, esto en este mapa es interesante que aparece este concepto de New Albion, reclamada por Inglaterra, porque en esta época, creo que fue Francis Drake o alguien que llegó acá, divisó por primera vez estas tierras y las reclamó para Inglaterra, pero en verdad no había nadie ni en Inglaterra ni en España acá. España recién va a ocupar estas tierras cuando los rusos comiencen a ocupar toda la zona de Alaska. Y acá se genera también una especie de colonia española de lo que es California. Pero ven que acá, en este mapa, antes de la Guerra de los Siete Años, no había una hegemonía británica en Norteamérica. Que después de la Guerra de los Siete Años, sí, efectivamente. Una de las cosas bien interesantes es que Francia entregó, antes de entregárselo a Inglaterra, Francia entregó toda esta zona de Luisiana a España como compensación por haberla hecho participar en la guerra. Y después España le vendió a Francia esta zona, a Napoleón, que tenía un proyecto de conquista también de imperio transatlántico, pero después, pocos años después, necesitaba Napoleón la plata para continuar con sus campañas en Europa y le vendió estas tierras a Estados Unidos, que se expandió en esta zona gracias a la guerra napoleónica. Pero las 13 colonias, las más pobladas, son, están acá, en la costa atlántica, y en el norte vamos a tener una presencia fuertemente puritana, con una economía más moderna, digamos, y en el sur una economía más agrícola y sobre todo una economía basada en un sistema esclavista. Acá tenemos el crecimiento todo esto va a estar en EVA, así que, pero tenemos el crecimiento de población de las colonias muy prósperas, una de las verdaderas joyas en este momento de Inglaterra. Bueno, las fuerzas profundas de la revolución, fortalecimiento de la economía colonial, influencia de los valores e ideas de la Ilustración. Las causas inmediatas, consecuencias de la Guerra de los Siete Años, Proclamation Line, impacto fiscal. Bueno, la Proclamation Line fue una línea, a ver si está en el mapa acá. Es una línea que trazaron los británicos acá, que para mantener la estabilidad en esta región, ¿no? Para evitar, digamos, las incursiones y colonización de los colonos británicos a esta región y mantener la paz con los indios, que generaba prosperidad también, prohibieron a los colonos establecer asentamientos más allá de esa línea. Los colonos igual establecieron asentamientos ahí, por supuesto que había guerras con los indios. Recuerden que en Norteamérica la guerra de los Siete Años la disputaron en Norteamérica sobre todo los colonos contra los franceses y los indios aliados. Entonces acá las disputas entre los colonos y los indios eran muy fuertes. Y los colonos estaban muy descontentos con que después de haber peleado la guerra por los británicos, ellos se consideraban británicos, por supuesto, ¿no? Se consideraban ingleses, los colonos. Después de haber disputado la guerra contra Francia por la corona, no les permitían asentarse más allá de la línea. Y por otro lado, eh, Gran Bretaña descubrió que había un gran potencial para extraer impuestos de estos colonos, ¿no? Eran impuestos chicos, eran timbres, ¿no? Tasas, eran pequeños impuestos, pero que entre todos terminaban sumando. Y les ponían impuestos y no les permitían tener representación en el Parlamento. Ese era el problema, la falta de representación, es decir, votaban, aprobaban impuestos sin la aprobación de los colonos. Estos son los principales impuestos, ¿no? Esto es un impuesto a los timbres. El Stamp Act, monopolio del té a la Compañía Británica de las Indias Orientales, la Tea Act, el surgimiento de la expresión no taxation without representation.
Esto no impuesto sin representación, reflejo de la inconformidad ante el control económico ejercido sin una representación política. ¿Vamos bien? Bueno, esto es una caricatura de la época. El símbolo de la serpiente era interpretado de manera opuesta en ambos lados del Atlántico. Por la forma esa medio serpenteada que tenían las 13 colonias, la idea era que si estaban partidas no podían luchar contra los franco-indios, contra la fuerza franco-india. Entonces se planteó la idea de la serpiente unida y se vio a la serpiente como la serpiente de cascabel, como un animal autóctono y que avisa antes de atacar y se defiende, que no lo molestes, ¿no? Hay una bandera famosa que se llama, que usan los libertarios, que es Don't try to me, no me pises, que tiene una serpiente enroscada. Bueno, para los americanos era un motivo de, como una especie de símbolo en esta época, pero los británicos lo usaban como una la serpiente con connotaciones bíblicas, representando a los colonos como traicioneros y malignos. Acá esta serpiente le está ofreciendo un montón de ranas a los franceses, ¿no? Para participar en la guerra. O sea, están insinuando que los colonos traicionaron a Inglaterra, siendo descendientes de ingleses, ¿no? A ver, yo le voy a decir Profesor, un poquito. y ellos traicionan, ellos consideran esto basándose en que, porque en realidad creo que parte del motivo por la independencia de las tres colonias de Gran Bretaña, un poco es religioso, o sea, El motivo de la pero ¿qué separación más? de Gran Bretaña, el motivo de la separación de Gran Bretaña, decís que es Sí, religioso. No, es no, fundamentalmente económico, o sea, es un motivo económico. Los tipos los estaban, mirá, básicamente bien sencillo, los estaban fajando impuestos que ellos no votaban, no podían decir ni que sí ni que no, se los imponían y ellos no tenían representación en el Parlamento británico. Por otro lado, después de haber peleado la guerra de los 7 años, mayoritariamente los colonos, no le dejaron ocupar las tierras de los indios. Para los indios fantástico, ¿no? Fíjate que uno de los momentos de mayor estabilidad dentro de esta colonización fue cuando los británicos, después de la guerra de los 7 años, establecieron esta línea, como una especie de reserva, ¿no? Le dejaron a los indios tranquilos, porque ahí florecía el comercio. No es porque los británicos fueran humanitarios y se preocuparan por la salud o por el respeto de los pueblos autóctonos, era porque directamente porque controlaban el comercio. Y la verdad que a los colonos les molestó bastante todo esto, ¿no? Y fueron acumulando, se sucedió una serie de episodios como eh, en algún momento que tiraron toda una carga de té a una bahía, ¿no? Y bueno, hubo varios episodios, ¿verdad? Hubo varias escaramuzas entre los colonos y los británicos, lo que desembocó en una guerra simétrica, una guerra entre los colonos que eran básicamente milicias patrióticas, pero no tenían una fuerza organizada ni los métodos de combate que tenían los británicos, por supuesto, y los británicos. No obstante eso, lo más importante acá es que luego una serie de batallas y después la victoria de Saratoga, los norteamericanos, los colonos, lograron convencer Benjamin Franklin, se reunió con los franceses y lo logró convencer de que podía ser exitoso el proyecto este, de sacar a los ingleses de Norteamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque acá se internacionalizó la guerra. La guerra sin la intervención de Francia seguramente hubiese sido un desastre para los colonos. Pero una vez que convencieron a Francia de participar en la guerra, ahí se dieron vuelta las cosas. Contaron con apoyo naval, contaron con divisiones francesas, ejércitos bien organizados, y finalmente no solo Francia, se sumó España
España también tenía reclamos territoriales que eran Gibraltar, Menorca y Florida, que la había perdido en la guerra de los 7 años. Pero España, la diferencia entre Francia y España es que España no reconocía a los colonos. Esto es bien interesante. O sea, España se suma a este proyecto, digamos, como para luchar contra los ingleses, pero en ningún momento reconoce, reconoce a los colonos como una entidad política. ¿Por qué? Obviamente. ¿Por qué les parece? porque tenía sus propias colonias. Claro, exactamente. Es darse un tiro en el pie. O sea, los tipos tienen Porque colonias aparte en todo. Francia nunca estuvo a favor de las independencias o sea, Francia tenía una manera distinta de pretender, de ser hegemónico, digamos. No, Francia Inglaterra estuvo a sí, favor de porque las. como Perdón, perdón que te sí, interrumpa, pero Mónica. de otra manera, porque Inglaterra en realidad pretendía que se crearan más estados para poder comercializar más. Eran como distintas maneras de colonizar, digamos, ¿no? Pero Francia, en verdad, era un país, fue un país cuando tuvo colonias, ejerció un control absoluto y en algunos casos brutal sobre sus colonias. Este, es cierto, sí que en el siglo XX tuvieron un enfoque distinto, pero fue al revés. Inglaterra, más bien como que se quería sacar de arriba las colonias rápidamente y comerciar con ellas, sí. Y bueno, eso es una transición hegemónica, ya, que digamos que le dejó la hegemonía a Estados Unidos. Eh, Mientras tanto, Francia, en verdad, con sus colonias siempre fue bastante receloso, ¿no? Digo, directamente ejercía poder y no le daba estas ideas. Ellos no respaldaban, en teoría, a los colonos por sus ideas de ilustración o porque estaban a favor estaban en contra de las monarquías. No, no. Ellos apoyaron a los colonos por un principio de realismo político, pero mal entendido o fue un error estratégico muy grave para Francia. ¿Por qué fue un error estratégico muy grave? Bueno, Francia se metió en una guerra que quedó extremadamente adeudada, fue carísima la guerra esta para Francia, y prácticamente no obtuvo compensaciones territoriales. Si no me equivoco, fue Senegal, una isla, Martinica, una isla en el Caribe y poca cosa más. O sea, para la plata que gastó, el dinero que gastó, y fue a base de deuda. Justamente el ministro que propuso financiar la guerra esta fue uno de los ministros más populares de la época de Luis XVI, de la época de la Revolución. Y fue un desastre fiscal, pero bueno, era estos ministros que se presentan como un oráculo, ¿no? Creó todo un aura de oráculo a la opinión pública, como que sabía cómo manejar la economía, era un banquero ginebrino, pero ni siquiera era francés, ¿no? Pero hundió a Francia en un desastre económico que después fue una de las consecuencias directas de la Revolución Francesa. ¿Y qué obtuvo a cambio Francia? Y la verdad que nada. O sea, la idea de Francia era que después de la guerra de los 7 años, para disputar la hegemonía con Inglaterra, bueno, ayudar a los colonos. Pero no fue una idea, estratégicamente bueno, con el diario del lunes es fácil, pero la verdad que no fue una idea estratégicamente muy buena. Los ingleses tampoco perdieron mucho después de la independencia de las colonias, porque incluso el mismo Adam Smith dijo que eh, era mejor desembarazarse de las colonias para comerciar con ellas que tenerlas como colonia bajo control. Eh, la verdad que uno pensaría, ¿no? ¿Quién salió debilitada y quién salió fortalecida de este conflicto? Porque estamos hablando de que después de la paz de París, Inglaterra quedó fortalecida. Ahora, después de esta paz de París, es otra paz de París, ¿no? La primera fue en 1763, esta es en 1781, si no me equivoco, o 1783. Bueno, esta paz que fue firmada entre Inglaterra,
Francia, España y después Provincias Unidas también. Inglaterra perdió las colonias, sí, es cierto, las colonias ganaron su independencia, pero Francia no salió fortalecida. Francia quedó tremendamente endeudada y prácticamente no tuvo nada a cambio. Bueno, lo más importante acá, desde el punto de vista de la organización del Estado, ¿no? Es la primera república moderna con constitución federal, ¿no? Aparecen varios conceptos políticos que antes habían aparecido de forma aislada. Separación de poderes, federalismo, republicanismo. Creo que el único país que por un tiempito logró crear un Estado parecido fue Córcega, pero enseguida fue absorbido por Francia. O sea, el primer ejemplo real, estable y sostenible en el tiempo de creación de una república con una constitución escrita, separación de poderes y una república fue Estados Unidos. La Carta de Derechos que garantizaba las libertades civiles y políticas, separación de poderes, que ya lo vimos eso. Acá también la política exterior se manifiesta al principio como aislacionistas, ¿verdad? No se quieren meter en problemas a otros países. Consecuencias internacionales y territoriales. Inspiró movimientos en Europa y América Latina. Francia, prestigio pero crisis fiscal, recupera Trinidad y Tobago y territorios en África. España recuperó Florida, Menorca y algunos territorios en América Central. Bueno, una vez terminada la guerra, con la ayuda de Francia y derrotados los ingleses, todavía no se formó el Estado federal. Eran 13 eran 13 estados. Finalmente, después, algunos años después, cuando se firmó la Constitución, se formó el Estado federal, ¿verdad? Es un Estado solo. Y se expande hacia el oeste. Lo primero que hacen los colonos es tratar de conquistar todas esas tierras más allá de la línea de demarcación. ¿Quiénes son los grandes perdedores de la guerra? ¿Quién les parece que son los grandes perdedores de esta guerra? Los indios. Los indígenas, que les comieron todo el territorio. Y después se formaron colonias sobre esta expansión, también se formaron colonias que pasan a formar parte de la federación. O sea, no quedaban las 13 colonias, sino que los nuevos colonos podían formar estados y formar parte de la federación. Después, más adelante, con la compra de Luisiana también van a expandirse y después con la guerra con México. Ahora, acá tienen un mapa. Bueno, ¿tienen alguna duda? Si no, pasamos directo, porque nos queda poco tiempo a la Revolución Francesa. No, no, profe, está bien. Bueno, vamos con la Revolución Francesa entonces, que es bien interesante este tema. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo para darla, pero eh, a ver. Bueno, este es el mapa de Europa en 1789, que ya lo vimos, ¿no? La fragmentación de Europa Central y las principales potencias de la época, Francia, España ya en decadencia, pero como una potencia de segundo plano, y todavía en posesión de los territorios de América, y como vamos a ver, no era tampoco hueso fácil de roer. El Imperio Ruso, como una potencia emergente de las más importantes también de la época, el Imperio Otomano en plena decadencia, Lituania, la mancomunidad polaca-lituana que va a ser arrasada y distribuida de forma brutal entre Prusia, Rusia y Austria y la van a hacer desaparecer, así como la vende grande, en 6 años esto ya no va a existir más. Esa es la situación de Europa a nivel político. Es otro mapa. Les sugiero que estudien esta materia con mapas. Estas son las conquistas
del siglo XVIII, estos que están en amarillo. Estos son territorios papales, el Aviñón, que van a ser ocupados por los revolucionarios. Bueno, 1789. Como ya le mencioné, Francia estaba en una crisis económica brutal. Falta de, falta de pan, sobre todo. Déficit heredado de las guerras anteriores, 7 años y la independencia de Estados Unidos. Y el gasto cortesano excesivo y sistema impositivo deficiente. Ustedes conocerán la historia de María Antonieta, ¿no? Y Luis XVI, sobre todo María Antonieta y sus gastos, ¿no? Digo, ellos vivían, todos los cortesanos, a 20 kilómetros de París y no se enteraban mucho, capaz no les interesaba demasiado lo que pasaba en el resto de Francia. Lo que le pasaba al tercer estado, la pobreza y todo lo demás. Por otro lado, Luis XVI era un rey bastante débil, no tenía muchas aptitudes para el gobierno, estaba más preocupado por la casa o por salir a cazar o por otras cosas que por, que por la administración del Estado. Y esta nobleza de toga, que también había heredado la trayectoria de aquellos nobles de Luis XIV que se pasaban todo el día en protocolos y fiestas y ceremonias y todo lo demás. Y eran en definitiva estas personas las que tomaban todas las decisiones del Estado. Y como Luis XVI era bastante, digamos que era influenciable, eran los ministros quienes tomaban las decisiones. Bueno, Luis XVI era el nieto de Luis XV, que hizo la guerra de los 7 años. Bueno, la carga impositiva es igual. La carga impositiva solo era para el tercer estado. Bueno, era el 99% de la población. Crisis de subsistencia, malas cosechas, alza de precio del pan, esto lo mencionamos. Influencia ideológica, idea de la ilustración, también lo mencionamos. Y el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Como eh, una nueva organización estatal que se autoconstituyó, ¿no? Sin la necesidad de recurrir a las ideas de una legitimidad monárquica o dinástica o algo por el estilo. Esta es la idea más interesante. No se precisa heredar un cargo monárquico ni nada por el estilo, ¿no? Un grupo de hombres que se organiza, si bien por supuesto que están excluidos de la organización política las mujeres, los esclavos, los indios, etcétera, se considera que es un modelo por lo menos eh, disruptor en esta época. Esta es la división por departamento de Francia. Acá tenemos una especie de una caricatura de la época que muestra el tercer estado sosteniendo sobre su espalda al clero y a la nobleza. La caricatura era una forma contundente de llegar a la población, no solo a la población analfabeta, ¿no? Sino a la población intelectual. Digo, tiene un impacto emocional muy fuerte. Y la Revolución Francesa tuvo distintas etapas, ¿no? Una etapa de monarquía constitucional, una etapa de convención y primera república, después viene la etapa breve del directorio, después el consulado y después el primer imperio napoleónico. En verdad, lo que es el consulado y el primer imperio napoleónico, la historiografía discute si realmente forma parte de la revolución. Porque es como que la revolución de alguna manera se traicionó a sí misma, ¿verdad? Sobre todo cuando Napoleón se autocoronó como emperador. Entonces fue un golpe bastante brutal para lo que es la revolución desde el punto de vista simbólico, ¿no? Pero, incluso muchos de sus admiradores quedaron sumamente decepcionados con eso. Por ejemplo, el caso de Beethoven, que decía que se había tenía gran admiración, ¿no? Por todo esto que había logrado, pero decía que cuando se coronó emperador se convirtió en un hombre, en un tipo vulgar, ¿no? De mal gusto. Entre el 89 y el 15, Francia transitó de la revolución a la era napoleónica. La monarquía fue reemplazada por la república, esto que le acabo de mencionar.
Esto es un mapa de alguna de los conflictos que hubo en esta época. Hubo conflictos en el interior del país con el campesinado. En los primeros tiempos hubo una guerra bastante, Francia salió bastante bien parada con Austria, en el norte de Italia. También se resistió una invasión en este frente acá, con lo que son los Países Bajos austríacos. Y hubo una serie de coaliciones contra Francia. Fueron 7 coaliciones. ¿Qué significa esto? Es el orden westfaliano, digamos, tratando de frenar, funcionando como funciona un orden de equilibrio, ¿no? Un actor se adquiere demasiado poder o amenaza, digamos, la estabilidad de las relaciones internacionales, la estabilidad de poder en esa época, y los otros se juntan. El tema que era muy difícil a veces que estas alianzas funcionaran durante mucho tiempo, por eso hay tantas alianzas, porque sobre todo en la época de Napoleón, Napoleón conquistaba los territorios directamente y, bueno, obligaba a los monarcas a salir de las alianzas, ¿no? Eso pasó con Austria, pasó con Prusia, que tuvieron que ser nominalmente aliados de Napoleón, ¿verdad? No eran muy aliados tampoco. Estaban esperando la primera de cambio para contraatacar, pero si el tipo te invade con 400.000 personas, con 300.000, no sé, 200.000 personas, no tenés mucha chance de decirle que no. Sí, Laura, adelante. Que hacía tratados por separado con cada este, monarca para, como quien dice, debilitarlos y que no se pudieran aliar con otros para contrarrestarlo a él en las guerras. Claro, claro. Profe, ¿qué Napoleón fue, significa en ¿cómo? la primera cuestión el 100? ¿Qué significa? Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, en verdad, el Sacro Bien, Imperio Romano Germánico, como dijimos, en esta época es no sé, no es que sea un tigre de papel, pero digo, queda como una especie de carcasa, digamos, funciona para resolver disputas, todo lo demás, pero Sacro Imperio Romano Germánico es Austria, Prusia y los estados alemanes más fuertes que toman, como yo que sé, como Sajonia, eh, que toman partido por un bando o por otro, pero tenían bastante autonomía, ¿no? En estos casos. Que va a desaparecer el Sacro Imperio, ¿verdad? En este periodo. De un plumazo, Napoleón borró 1000 años de historia. Bueno, vamos a seguir a ver si les puedo hacer un resumen un poco de esto. La monarquía constitucional de 1789 a 1792. La crisis del antiguo régimen, es decir, toda esta cuestión de la desesperación de la gente por la falta de pan, en definitiva, ¿no? Por las malas cosechas y el descontento con el autoritarismo. Todavía una de las cosas simbólicas que más afectó al pueblo era la falta de empatía que tenían los monarcas, ¿no? Que ellos pasaban fiestas y en lujo y cosas, eh, no se preocupaban, vivían en un palacio alejado de todo el mundo, no sabían lo que pasaba. Bueno, esto lo que provocó un descontento popular. Eh, en definitiva, quien propuso la convocada a los Estados Generales fue este ministro Necker, el mismo que había propuesto financiar la guerra con Estados Unidos a través de la deuda. Era un ministro, eh, no era ni noble ni de la clase sacerdotal, pero era un banquero bastante rico que tenía una enorme influencia popular y era visto con muy buenos ojos. Era una especie de fenómeno de la opinión pública en esa época. Tenía mucho más influencia o una ascendiente mucho más positiva en el pueblo que el rey. Este ministro Necker propuso convocar estos estados generales, que hacía 150 años que no se convocaban, de la época de Luis XIII. ¿Qué son estos estados generales? Es como en el absolutismo no es común, ¿no? Pero es una especie de mecanismo de consulta y toma de decisión, como las cortes, como las cortes en España. ¿Qué significa? Se juntaban 3 estados, ¿no? La nobleza, el clero y el tercer estado
que era el resto de la población, burgueses, trabajadores, campesinos, etcétera, para tomar decisiones, ¿no?, sobre cómo solucionar esta crisis en este caso. ¿Cuál era el problema? Que el tercer estado era el 99% de la población y tenía un voto solo. La nobleza tenía un voto y el clero tenía un voto. Si bien el clero también estaba dividido, porque había el clero que era más bien del tercer estado también. Pero el sistema de votación era un sistema bastante complicado, porque en definitiva siempre terminaban bloqueando las propuestas del tercer estado. Finalmente, se, el tercer estado estaba bastante descontento, no le dejaban entrar a las reuniones, en algún momento le cerraban las puertas donde se reunían, y se reunieron por separado y juraron constituir una asamblea general y no disolverse hasta redactar una constitución. Es decir, el tercer estado, al margen de los nobles y el clérigo de la clase clerical, decidió agarrar y juntarse hasta hacer una constitución, ¿no? Este es uno de los momentos críticos. Una constitución al margen de lo que decía el rey, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Que el poder no residía en el rey, en definitiva. Ellos tienen la idea que el poder tiene que ser una decisión conjunta, en todo caso. La idea no era tampoco destronar al rey. La idea era, por lo menos, establecer una monarquía constitucional, que fue lo que hicieron los primeros años. Bueno, con la decisión del rey también de destituir a este ministro Necker, el descontento popular provocó la toma de Bastilla, donde también había pólvora, ¿no? Todos estos revolucionarios tomaron las calles, se armaron y comenzó un proceso, digamos, donde por un lado estaba el rey en Versalles y eh, digamos, por un lado estaba el gobierno del rey, los nobles, todo lo demás, y por otro lado estaban todos estos revolucionarios que sacaban normas, sacaban leyes, ¿no?, donde abolieron los privilegios feudales y aprobaron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Finalmente, digo, los tipos, estamos hablando de que tomaron las armas y era mucha gente, ¿no? Muchas personas armadas, ¿no? Finalmente llegaron a Versalles, obligaron al rey a ir a París, que básicamente ahí quedó prisionero de los revolucionarios. Una vez que lo sacaron de Versalles, él y toda su familia ya no perdieron absolutamente todo el control de la situación. Formaron primero una monarquía constitucional que limitaron el poder real, pero en definitiva obligaban al rey a firmar lo que ellos querían. Eran los que detentaban lo que la Asamblea General en este momento era los que tenían el poder real. Al principio, en materia de política exterior, bueno, acá surge el problema de la soberanía popular, ¿verdad? ¿Qué pasa con los tratados, ¿no?, con los pactos de familia, cuando cambia la situación política, ¿no?, y cuando la soberanía comienza a residir en la nación y no en el rey? Bueno, eso es un problema, ¿verdad? Al principio se mostraban como aislacionistas, como que ellos querían reorganizar su país, no querían meterse con los problemas de los demás. En 1792 la monarquía fue abolida y fue proclamada la república. En esta época ya estaba al mando de la asamblea el partido jacobino, dirigido por Robespierre, también con influencia de un periodista que escribía en un diario que decía quién había que matar, básicamente, que era Marat, y estaba otro líder importante que era Danton. Robespierre, ya decidieron, y estos jacobinos, que había que matar al rey. Hicieron un juicio también a su esposa y lo guillotinaron. Y en ese momento se abolió esta monarquía constitucional y se aprobó la república, se proclamó la república. Sí, para proclamar la república había que matar al rey primero. Bueno, acá te muestran las escenas caricaturescas de canibalismo. Esto se refiere ¿no?, a la brutalidad con la que eran descritos los jacobinos, sobre todo los métodos jacobinos, ¿no? Ustedes saben, lo han estudiado o lo han visto en alguna película o algo, que los jacobinos este periodo
de la República, en verdad no es que vino la República y todo anduvo bien. No, no. Primero empezaron a haber enemigos por todos lados y comenzó lo que se llama el periodo del terror y después del gran terror. Fue un periodo en el que comenzó esta suerte de persecución revolucionaria a cualquiera que pudiera ser sospechoso de contrarrevolucionario. Obviamente que había contrarrevolucionarios. También hubo un proceso de secularización brutal, inmediato, forzoso, donde a toda la iglesia se le retiró todas las funciones que tenían, que pasaban a mano del Estado. A todos los funcionarios eclesiásticos los obligaban a hacer funcionarios públicos del Estado. En el campo tampoco, en algunos lugares como en la región de la Fronda, en el oeste de Francia, era visto con muy malos ojos. Todo esto hubo revueltas. Y en París se sucedió una serie de ejecuciones brutales, ¿no? Durante un tiempo, que es el llamado periodo del terror, donde todo el mundo podía ser acusado de contrarrevolucionario. Sí, Víctor. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, no, yo solo quería hacer una aportación y saber si está bien que las ideas de la Revolución Francesa no solo se encontraban en la idea de abolición de la monarquía en sí, sino de la abolición de las mismas ideas de que el poder eclesiástico sea parte o un gran poder de este mismo poder estatal. Porque esto no me acuerdo cuál de todos los ilustrados fue, creo que fue Denis Diderot, que decía que la última cabeza de rey va a ser colgada de las tripas del último sacerdote. O no me acuerdo bien cómo era la frase en sí, pero de que decía que la única forma de acabar con la monarquía en sí era directamente acabar con lo que eran los poderes eclesiásticos. Aunque eso no importara la manera ni la forma de cómo se haga, si era de forma violenta o pacifista. O bueno, pacifista no, si directamente sacándole los poderes eclesiásticos. Sí, bueno, hubo una campaña brutal contra la iglesia también, una guerra abierta. Después Napoleón pudo poner un poco de calma en eso y restablecer las relaciones. Pero en este momento los revolucionarios comenzaron a cuestionar absolutamente todos los aspectos de la sociedad, no solo el tema de la organización política y estatal, cuestionaron el calendario, ¿no? Empezaron a cambiarle los nombres de los meses, empezaron a cambiar bueno, las semanas, habían 3 semanas por mes, el nombre de los días, empezaron a modificar la sociedad de una forma que ellos entendían que era racional. O sea, supuestamente es un experimento un tanto, muy interesante, ¿no? Pero una locura. Los tipos se juntaron unos locos y empezaban a pensar, bueno, a ver, esto está todo mal porque lo hizo la iglesia, entonces vamos a cambiar todo, vamos a cambiar todo. Pero el tema cuando vos cambias todo, porque el sistema, este sistema del antiguo régimen, es un sistema que es un sistema emergente en definitiva. No había un papa ahí pensando cómo iban a organizar todos los estados de Europa. Un sistema que emergió después de siglos y siglos de distintas, como decía hoy, coaliciones distributivas que luchan entre sí, en definitiva. Ahora estos tipos tomaron el poder y dijeron, esto está todo mal, vamos a cambiarlo todo. Y ahí comenzaron los problemas. Primero empezaron a ejecutar a todo el mundo. Después, bueno, también ha pedido el pueblo a veces, ¿no? Por el resentimiento. No es que los jacobinos actuaban solos, el pueblo de París estaba. Pero después llegó un momento que estaban todos aterrorizados de que ellos mismos fueran ejecutados. Bueno, ante toda esta situación y las ejecuciones de los reyes, las potencias vecinas, bueno, amenazaron con una invasión, pensando que podían intimidar al pueblo de París. Esto fue problemático, porque acá ya el Comité de Salvación Pública, que era el que estaba a cargo, como no tenía un ejército organizado, todos los oficiales ya estaban, casi todos los oficiales pertenecían a la nobleza. Entonces, tuvieron que crear esto que se llama leva en masa. Esto es lo más importante que pasa acá. Es decir, antes los ejércitos eran privados, eran contratados, sí, podían ser del mismo país o no, podían ser mercenarios, pero en definitiva eran mucho más limitados en número. Con la nueva tecnología
las nuevas tecnologías militares y la leva en masa para defender a la nación, crearon un monstruo militar los franceses, un verdadero monstruo militar que amenazó toda Europa y aplastó a los ejércitos de todos los imperios con una facilidad tremenda. Lo que generó esto de la leva en masa, un efecto dominó, generó muchas cosas, pero generó un efecto dominó porque los otros países, si no aplicaban los mismos mecanismos tarde o temprano, iban a perder por una cuestión numérica. Eso es importantísimo. Eh, las guerras se convirtieron en guerras mucho más grandes, mucho más brutales en número, y además los ejércitos ya podían ocupar territorios mucho más grandes. Si ustedes también se fijan en la guerra de Luis XIV, el tipo disputaba por plazas, por provincias. Ahora cuando Napoleón conquistaba un país, sí, conquistaba países enteros, ¿no? Después, bueno, se iba y había que ver cuánto duraba los gobiernos títeres que dejaba. Pero esto generó un verdadero efecto dominó y una especie de carrera armamentística, por decirlo de alguna manera. Generó todas estas ideas de revanchismo con Napoleón, ¿no? Acá comienza el revanchismo alemán, primero como revanchismo prusiano. Napoleón humilló a los prusianos, después los prusianos humillaron a Francia, después Francia quiso recuperar y así siguieron hasta mediados del siglo XX, ¿no? Con todo este tema de revanchismo. Y una cosa bien importante, es una reflexión bien importante, ¿no? Pero ¿cómo se convence a la población para que vaya a estas guerras masivas, ¿no? En que tiene enorme posibilidad de morir o de frío, o de enfermedades, o en un frente? Y bueno, acá el nacionalismo juega un papel importantísimo, ¿no? Vemos que antes, por ejemplo, dentro de Francia misma había varios dialectos, dentro de casi todos los países europeos el concepto de nacionalidad no era tan fuerte en esa época, y menos en imperios como el Imperio Habsburgo, por ejemplo, el imperio multiétnico. Acá un joven se mete al ejército francés y entra hablando un dialecto, el occitano, y sale hablando francés y lucha por una bandera. Y realmente acá es donde aparece el Estado-Nación, consolidado en este periodo. Eh, Y el nacionalismo como una herramienta también de la élite también para proteger sus intereses, ¿no? Y constituir ejércitos. Porque ¿cómo se convence a los jóvenes de ir a la leva en masa y mandarlo de carne de cañón? Por un lado. Y por otro lado también nacionalismo desde abajo, ¿no? Este es el comienzo del nacionalismo que después a lo largo del siglo XIX y XX va a ser uno de los elementos fundamentales de la historia. Y me estoy quedando sin tiempo. Le voy a pedir 10 minutos más de clase porque si no, no me va a dar. Perdón, pero el que se quiera ir se va, pero no me va a dar el tiempo. Sí, profe. ¿Hay que intervenir? ¿Alguien levantó la mano? No, no, solo di el pulgar arriba. Ah, bueno, también en esta época se dio, como mencionamos, la partición de Polonia, ¿no? Aprovecharon, a ver, al principio, o sea, si alguno jugó al War, bueno, al juego ese de mesa, esto es eh, realismo político puro. Aprovecharon el momento de distracción, digamos, ¿no? Rusia y Prusia, ¿no? Que todo el continente estaba ocupado con lo que pasaba en la revolución y aprovecharon para destruir, repartirse los restos y destruir Polonia, ¿no? Es el desprecio más absoluto al principio de integridad territorial, de nacionalidad, de todo. Una verdadera vergüenza internacional, ¿no? Bueno, finalmente todo el mundo se hartó de este Robespierre. Un día parece que quería crear el culto al ser supremo, ya estaba mandando a ejecutar a todo el mundo y armó como un escenario. Ese día no habían ejecuciones y él se presentó vestido con una toga como si él fuera el ser supremo, ¿no? Entonces ya se cansaron de él. La idea de tener una nueva lista para ejecutar gente y ahí antes, porque cualquiera podía estar en esa lista, ¿no? Sus colaboradores, cualquiera. Entonces ahí lo apresaron, lo ejecutaron a él. Estaban hartos de este periodo de terror. Parece que él decía que la virtud solo se podía sostener con el terror. O sea, la gente al final pensó que estaba loco, realmente. Había perdido la razón y lo terminaron ejecutando a él. Y se acabó el periodo del terror y comenzó el periodo del directorio. No obstante de mencionar que en esta época también asciende Napoleón, ¿no? En esta época comienza a ascender Napoleón. Primero,
Napoleón era era un córsico que era natural de Córcega, que había sido, su familia lo mandó a estudiar a Francia, fue un colegio militar, era muy bueno en matemática, en cálculo de parábolas, todo lo demás, se convirtió en un excelente artillero, un tipo muy capaz, muy inteligente, ganó un par de batallas, ganó una batalla en Toulon que destrozó una flota inglesa usando artillería. Después aplastó una revuelta en contra del directorio, también usando artillería, y se convirtió en uno de los hombres más fuertes a base de competencia. Básicamente en el ejército francés había una epidemia de incompetencia. Y el tipo ascendió a base, en este periodo que antes capaz que no hubiera podido. Bueno, en este periodo se convirtió en el hombre más fuerte de Francia, ¿no? Muy Tuvo estratega campañas era, ¿Cómo? que era muy estratega. Era un genio de la estrategia, pero en definitiva, bueno, a los austríacos los aplastó en el norte de Italia primero, en las guerras revolucionarias estas que vimos. Constituyó, además era un gran político, no solo una estrategia militar, constituyó una serie de estados satélites en el norte de Italia. Acá dice, bueno, Napoleón destacó en la campaña de Italia entre el 96 y el 97, reorganizó territorios, creó la República Cisalpina, forzó a Austria a ceder el Véneto, Istria y Dalmacia, así como los Países Bajos austríacos. O sea, ya conquistó más territorios en estos años que Luis XIV, ¿no? A nivel territorial. También está el tema este de la masificación de los ejércitos, ¿no? 1798 Francia instauró la República Helvética y la República Romana en 1799. Son toda una serie de repúblicas hermanas títeres, digamos, ¿no? Ese mismo año Napoleón ejecutó el golpe el 18 de Brumario, 9 de noviembre, disolviendo el directorio e instaurando el consulado. Creó un régimen político de un golpe de Estado, básicamente. Un golpe de Estado donde quedó él como, primero como cónsul de una especie de triunvirato y después quedó como cónsul vitalicio. Primero era cónsul de un triunvirato, después era cónsul de eh, cónsul general o algo así, que estaba por encima de los otros cónsules, y después cónsul vitalicio. Básicamente era una especie de dictador con poderes absolutos, y no sé si absolutos porque él mismo redactaba normas que supuestamente el Estado tenía que respetar. O sea, por un lado él se constituyó como un dictador, por otro lado quería crear una especie de Estado de derecho. Era una especie de bipolaridad que tenía, ¿no? Y después finalmente se convirtió en emperador, ¿no? Este, Su ascenso marcó el inicio de la etapa de gobierno más centralizado y personalista. Algunos dicen que acá es donde termina la revolución, ¿verdad? Consulado. Durante la segunda coalición, Francia derrotó a Austria, reorganizó Italia y creó el reino de Etruria. En el ámbito marítimo, bueno, contó con el apoyo indirecto de la Liga de los Neutrales contra Gran Bretaña. ¿Cuál es la idea de esto de la Liga de los Neutrales? Que el problema que tenía Francia en este periodo con Reino Unido, el principal problema de Napoleón, esto es lo más importante de esta época, ¿no? ¿Qué fue lo que detuvo a Napoleón? El hecho que no podía conquistar Gran Bretaña, porque no tenía flota. Después de la batalla de Trafalgar fue destruida la flota francesa y los tipos tenían la hegemonía continental, los ejércitos, pero no podían, básicamente no podían salir de Europa, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la idea de Napoleón? Ahogar económicamente a Gran Bretaña, bloqueando todo el comercio de los territorios ocupados de países satélites con Gran Bretaña. Y en eso consiste la guerra napoleónica. Iván, adelante. Tengo la duda. Escuché por ahí que con Napoleón volvió la esclavitud a Francia, ¿puede ser? ¿Volvió qué? La esclavitud. No, no sé. No, nunca he escuchado. Puede ser. No te puedo decir que no. No, ni que sí ni que no te puedo decir. Tampoco sé si se había ido. Sí, en Haití la abolieron la esclavitud en la época de Robespierre. Y bueno, la revolución haitiana sacaron a todos los franceses de ahí, pero no, la verdad que no lo tengo claro eso.
Iván, perdón, pero no conozco ese dato. Juan, adelante. No, no, haciendo un aporte de que sí, que fue, por decirlo así, reactivó la esclavitud en lo que eran las colonias del Caribe, no en Francia, pero en las colonias del Caribe sí. Bueno, muy bien, gracias por el aporte. No, no lo tenía ese dato y sí. Bueno, aparte del autoritarismo, seguramente, una persona que se autoproclama para emperador, digo, además estaba necesitado de recursos de forma desesperada. Entonces, no me llama la atención que con el tema de salvar la revolución y todo lo demás, que se consideraba que estaba salvando la revolución, en definitiva. Bueno, en esta época de bloqueo continental, la estrategia de Napoleón fue esa, fue eh, bloquear a Inglaterra y bloquear cualquier país que se declarara neutral, eh, que dejara entrar los productos británicos a su puerto ya era un problema, ¿no? Porque se convertía en una especie de cabeza de puente para el resto de Europa. No, en la época del Imperio, cuando fue coronado emperador en 1804, transformó Francia en una monarquía hereditaria. Venció a Austria en Austerlitz. Acá no lo dice, pero después venció a Rusia también. Poco tiempo después. No llegaron a juntarse los ejércitos. Si iban a juntar los ejércitos de Austria y Rusia, él interceptó primero al ejército de Austria y lo destruyó. Después, cuando llegó el ejército ruso, el zar ruso, que era Alejandro II, si no me equivoco, estaba celoso de Napoleón porque Napoleón había logrado mucho más de lo que logró él. Claro, él no tenía experiencia militar tampoco. Cayó en una especie de estratagema de Napoleón en el campo de batalla, quedó paralizado y fue una derrota humillante para los rusos también, que después firmaron la paz con Napoleón, ¿no? Después tuvieron un acercamiento, firmaron una paz, hasta parecía que se habían hecho buenos amigos, Napoleón y Alejandro. Alejandro es otro personaje bien interesante de esta época, considerado una persona un poco errático, capaz, a veces caprichoso, pero era el dueño, era el autócrata de uno del estado capaz que con más recursos, o uno de los estados con más recursos del mundo. Pero bueno, acá humilló a Austria y a Rusia, creó la Confederación del Rin con los estados alemanes, es decir, son unos estados títeres, todos estos estados chiquitos, Alemania, en vez de ser 300 quedaron 30, ¿sí? Y los creó a su antojo. Él no destruyó el Sacro Imperio. Francisco, el emperador de Austria, se atajó. Él pensó que Napoleón, quizás, quién sabe, no sé por qué, pero antes de que Napoleón tomara el trono del Sacro Imperio o lo que sea, él agarró y lo disolvió. El emperador austríaco disolvió el Sacro Imperio, que dejó de existir después de 1000 años. Eh, bueno, también los prusianos le quisieron hacer frente, fue un error tremendo, los aplastó a los prusianos, les comió parte del territorio y fue una de las peores humillaciones que sufrió en su historia Prusia. Lo trató como una potencia de segundo orden, a eso lo degradó. Y en España cometió también una especie de equivocación estratégica, tal vez, bueno, como Portugal era una de las cabezas de puente del comercio británico, le pidió permiso a España para entrar al territorio, para castigar a los portugueses. El tema que una vez que estuvo ahí, no se fue de España. Las tropas francesas quedaron en España, a pesar que supuestamente eran países amigos. Y ahí obligó al rey Carlos el Cazador a abdicar en favor de su hijo Fernando, y a Fernando lo obligó a abdicar en favor de él mismo. Y él le entregó la corona a su hermano. Sí, puso a su hermano, José Bonaparte, tenía fama de borracho, le decían Pepe Botella. Bueno, los españoles tenían una tradición contractualista y lo odiaron a este Bonaparte y a los ejércitos franceses. Y los hostigaron y le hicieron una guerra de guerrillas que básicamente hicieron una sangría tremenda en su ejército. Fue una de las grandes derrotas estratégicas. Esta, esta fue una de las primeras grandes derrotas estratégicas y que este evento desencadenó las revoluciones hispanoamericanas. Eso lo van a ver ustedes en el próximo curso. Así importante fue.
Y después, por último, bueno, el que nunca se rindió y nunca fue conquistado fue Inglaterra, ¿verdad? Y por último, el gran error estratégico, el error catastrófico fue la invasión a Rusia, ¿verdad? Napoleón juntó, porque Rusia había, por necesidad de comercio, porque sus propios productores necesitaban abrir el comercio con Gran Bretaña, que era lo que le pedían al zar, el zar abrió el comercio con Gran Bretaña y violó este acuerdo que tenían con Napoleón. Y Napoleón se decidió castigarlo, juntó 600.000 hombres. O sea, imagínense 600.000 hombres en esa época, ¿no? Y la logística que eso implica. O sea, yo no sé, no lo miré, Profe, pero ahí, profe, ahí fue sí, cuando Napoleón arranca a perder, digamos, porque, claro, se mete con Rusia y en realidad Rusia tenía un territorio que no era, con todo el tema de los glaciares, de la nieve y todo, que se murió mucha gente de estos seiscientos claro, mil hombres y murieron la casi perdió más todos. que nada por un tema de geografía que desconocía, digamos, ¿no? Sí, con toda seguridad fue eso, no era un territorio conquistable. En este momento Napoleón, bueno, dicen los historiadores, ¿no? Que estaba en la cumbre y se ensoberbeció, digamos, ¿no? Empezó a creerse invencible, ¿no? Juntó un ejército de 600.000 personas, que yo no sé si existe un caso en la historia de, de un ejército terrestre que inicie una invasión así. Por lo menos hasta esa época no creo. Se habla de los persas, pero bueno, no sé, yo no conozco. El tema es que con estos 600.000 hombres se metió en Rusia, penetró el territorio ruso, llegó a Moscú. El tema es que el territorio habían dejado vacío Moscú y quemado. Quemaron Moscú, los rusos se fueron, hicieron un éxodo, los moscovitas, y como se negaron a negociar, también le habían dejado una opción que retirarse. El tema es que como se retiró, lo agarró el invierno al ejército, y era un invierno brutal, se adelantó el invierno, y básicamente murieron de frío, de hambre, hostigados por los flancos, por la retaguardia. Capturaron entre 100.000 y 200.000 prisioneros de guerra, que casi todos murieron. Llegaron como, no sé, pero se estiman que unos 30, de 600.000 llegaron un 10% capaz. Algo así se estima, ¿no? Fue una verdadera masacre, ¿no? Napoleón se adelantó, bueno, ahí ya fue, ya está, digo, ahí ya fue el fin, ¿no? Después fue derrotado, fue apresado, se los estoy haciendo muy breve, ¿no? Fue trasladado a una isla, a la isla de Elba, donde de alguna manera le dieron el cargo de emperador de la isla de Elba. Bueno, y él ahí organizó todo, armó cuadrillas de vecinos para recoger basura. Fue un tipo muy enérgico, ¿no? A él lo ponían de emperador en una islita y él seguía con su... Era una persona con necesidad de organizar cosas, ¿no? Y se empezó a aburrir en Elba y agarró y se escapó de la isla. Ya había empezado el Congreso de Viena. Ya las potencias europeas estaban viendo cómo distribuían el nuevo mapa. Este Congreso de Viena que vamos a ver la clase que viene. Y ahí Napoleón se escapó y bueno, había un rey muy popular que era, no sé si era hermano, no me acuerdo qué parentesco tenía con Luis XVI. Era un Borbón que habían puesto de vuelta, pero que parece que era muy impopular. Y bueno, Napoleón, entre todos los veteranos de guerra, empezó a juntar, a través que avanzaba en el territorio francés, formó un ejército y el rey se tuvo que ir y volvió a ser emperador, por un periodo de 100 días, si no me equivoco. Y tuvo una batalla final donde una fuerza anglo-prusiana lo terminó de destruir. Fue una batalla que en verdad yo no sé si él la daba por perdida, pero no, no fue, ya como que se le había caído la genialidad o la suerte, no sé, la batalla de Waterloo. ¿Ah? Y ahí lo llevan a una isla en el medio del Atlántico, ya para que no se pueda escapar, en la isla de Santa Elena, una isla rocosa, en el medio del Atlántico no había nada, y a los pocos años se muere. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Y para ir cerrando, disculpe que les tome unos minutos, pero acá me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Pues fue sobre lo que empezamos. Lamentablemente el tema de Napoleón es muchísimo más amplio, interesante. Les sugiero que miren algún documental, por lo menos. Hay unos documentales en YouTube muy buenos de History Channel que por lo menos te dan una idea de que fue el periodo, toda la megalomanía o genialidad de Napoleón, ¿no? Que también
tuvo grandes avances, ¿no? Estableció el Código Civil, principales reformas, legal, administrativa, creación de un Código Civil, creó los liceos, escuelas militares, centralización de impuestos y eliminación de privilegios fiscales, creó un Banco de Francia, unificación del sistema monetario, creó un concordato con la Iglesia Católica. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta que nos hicimos al principio? Y ahora me gustaría, si tienen un minuto, ya que estuvieron hasta acá, A ver, una pregunta que me quedé con una duda. ¿Qué fue lo que tras Leipzig, qué fue ese suceso ¿cuál? que está en una PPT en el año 1813, tras Leipzig? ¿Qué significa? ¿O qué fue una Leipzig batalla o algo? fue donde se dio la batalla final antes de la de Waterloo. Fue derrotado Ahí está. por la coalición y se entregó al mando británico y lo llevaron a la isla de él. Ya después de Rusia, en definitiva, Isla de ustedes pueden Epstein. hablar de Waterloo, el Leipzig, sí, es lindo, pero después que se metió Rusia, ya, además, la verdad que estaban todos criollos, estaban todos podridos, ¿no? De tantas guerras, tantas. Primero tuvieron el periodo del terror que guillotinaba a todo el mundo. Después tuvieron, no sé, y ahora Napoleón, como tenía este tema de la grandeza imperial y todo lo demás, él mismo era un plebeyo que se autoproclamó emperador y quería que todos los franceses pobres se sacrificaran en su nombre. Digo, bueno, está bien, pero ya se pudrió todo Napoleón, ¿no? Mandaron una isla y ya está. O sea, y la verdad que, digo, no es que hubo paz, pero sí. Napoleón fue como un Hitler, dejemos de lado la parte ideológica del racismo, todo eso, dejemos de lado eso. Fue como un Hitler del siglo XIX. O sea, provocó una serie de conflictos masivos, movilizando fuerzas masivas y llegó un momento en la estrategia esta de bloqueo continental implicaba que él tenía que conquistar a todo el mundo. Era una guerra total contra todos, porque si no perdía. O sea, esto de conquistar una provincia o hacer acuerdos, por ejemplo, los nobles de la época, cuando luchaban contra él, yo estaba acostumbrado a otro tipo de batalla, que eran de otro, este te atacaba por atrás, te atacaba por los costados, cuando vos menos esperabas te estaba atacando y en cualquier situación, con lluvia, con barro, con lo que sea. Entonces, bueno, sí, obtuvo grandes conquistas, pero también la caída fue estrepitosa, ¿no? Sobre todo la campaña de Rusia. Fue un desastre absoluto desde el punto de vista humanitario. Él mismo dijo que de lo sublime al ridículo hay un solo paso, ¿no? Le dijo un ayudante de campo cuando volvía de Rusia. Claro, fue ridículo. No es ese ridículo la palabra, por la verdad fue trágico. Fue tremendamente trágico. Lo que pasa es que la vida humana en ese momento se ve que ustedes saben, ¿no? En esa época la vida humana no tiene el valor que tiene ahora. Fue un hecho, bueno, La más o menos, ambición de ¿no? querer más, conquistar más, lo terminó matando a él mismo. No, y además cuando empezó la campaña de Rusia ya estaba en otro momento de su vida. Estaba como más aburguesado. Tenía una nueva esposa con la que tuvo un hijo, iba a ser heredero, y, y estaba con la vida en familia. Ya había conquistado demasiado, ¿no? O sea, una persona no puede estar 20 años, 30, tuvo 20 años, ¿no? Pero no puede estar 30, 40 años haciendo campaña de conquista y ganándola toda. O sea, ya él mismo ya sabía que estaba cansado. La campaña de Rusia fue un desastre absoluto. Y ahí ya fue el fin de su suerte. Pero lo de Napoleón les recomiendo que miren más, pues es bien interesante, y si les gusta la relación internacional, obviamente. Este, bueno, por último, y si alguien quiere intervenir, quiero que me digan ustedes qué les parece, cómo afecta esto el principio, el orden westfaliano. ¿Qué les parece? ¿Qué es el orden westfaliano? ¿Ustedes lo entendieron? ¿Saben qué es? ¿A qué me refiero exactamente con eso? Y ya cerramos, y les agradezco el tiempo, pero es que yo no sé cómo se pueden dar estas clases en 1 hora y media con toda esta temática, digo. Es casi imposible. Sí, adelante. Permiso. Para mí es como que afecta esto porque se comienza a crear un nuevo orden mundial y una nueva división de los territorios y aparte basado en un avance de ciertos derechos que se consagran, que se van consagrando como todas las cosas buenas que hizo Napoleón, este,
Y creo que es medio por ahí, no sé, capaz que nada que ver, pero me parece que puede ser. Bien. Bueno, muchas gracias. Laura, adelante. Sí, perjudicó bastante el orden westfaliano por el tema del Estado-Nación, por el tema de la no intervención y todo eso, que no intervenir en otro Estado y sin embargo se intervenía, los atacaban y todo lo demás, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, ¿alguien más? Juan, Iván. No, sí, también que el orden westfaliano se vio afectado porque rompió el equilibrio de poder que había en Europa, limitó la soberanía de muchos estados y creó a estados a mansalva mediante invasiones o cambios en su frontera o en sus gobiernos. Y no, sería eso. Bueno, muy bien. Iván. Sí, no, el nuevo orden se basará más en una contención del pensamiento revolucionario, ¿no? Para mantener las monarquías. Bueno, yo le voy a decir, si no, si nadie quiere decir nada más, voy a cerrar con una reflexión. Está muy bien todos los comentarios. Me alegro mucho que les interesen los temas. Mónica, tenés levantada la mano, pero creo que te quedó levantada la intervención Ah, anterior. no, no, me quedó, me quedó. Ahora lo quiero Está. escuchar a usted, a la respuesta de La, la pregunta de la- parcial. sí, no, la idea del orden westfaliano es, como vimos, ¿no? La soberanía de los estados, pero antes estaba basado, ahora está el tema del principio dinástico, ¿no? Ahora la soberanía reside en la nación. Digo, reside no, puede residir. Porque vamos a ver que después con la restauración, el imperio austríaco, eh, digo, los imperios coloniales del siglo XIX, ¿no? No es que el Estado, ahora con la Revolución Francesa, todas las naciones se van a levantar en armas y van a crear estados nacionales. No, no va a pasar eso, ¿no? Porque va a haber un frenazo, va a haber un alto, que va a ser el Congreso de Viena. Lo vamos a ver. Va a haber una restauración del orden monárquico, pero la idea del nacionalismo, de la soberanía nacional, va a inspirar esto que comenzaron con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, va a inspirar una serie de movimientos también nacionalistas en el resto del mundo, ¿no? Inclusive en América, ya lo saben. Eso por un lado. Pero el orden westfaliano funcionó a pleno acá, porque el orden westfaliano, ¿cuál es el principio más elemental? El pluralismo. Era un país, más allá de que se diga que es una república, que somos todos hermanos, o es un imperio, porque, bueno, decíamos que éramos todos hermanos, pero el tipo se convirtió en emperador, bueno, ¿no? O éramos todos hermanos y guillotinaban a todo el mundo. Entonces, la verdad que a los países europeos no les interesó demasiado todos estos principios. Directamente lo que hicieron fue aplicar el principio de equilibrio. Y al final, sobre todo en el periodo final de Napoleón, cuando vieron que era necesario que todos se juntaran, abandonaran sus diferencias y volvieran a Francia a sus fronteras de antes de la Revolución, que fue lo que hicieron. ¿Ah? O sea, el orden westfaliano se ve afectado, sí, pero el orden westfaliano, si se quiere, existe hasta hoy. Es un orden híbrido, es un orden que no tiene la misma eficacia ni los mismos principios que en la época de Westfalia. Pero el orden westfaliano se ve afectado principalmente por este concepto de soberanía nacional y el problema del respeto de los tratados, ¿no? Porque un tratado que hace un dictador o un rey, bueno, ¿qué efectos tiene después? Bueno, esto genera un problema de lo que se llama en Derecho Internacional Público reconocimiento de gobierno. El problema es que, en verdad, si lo vemos así, fríamente de las relaciones internacionales, pasó lo mismo que pasó en los siglos anteriores y que pasó en el siglo XX también. Una potencia continental, ¿no? Que tomó mucho más fuerza que el resto de las potencias, ¿verdad? Una potencia telurocrática, con un poder basado en el dominio sobre todo en los ejércitos terrestres, que conquista y avasalla al resto, y cuando los otros ven que ya toma demasiada fuerza, se tienen que juntar para frenarlo. El equilibrio de poder. Eso que dijo Kissinger, que Montesquieu se lo copió, ¿no? Que Montesquieu se lo copió, no, que lo trasladó al orden estatal interno. Bueno, en este caso funcionó tarde, ¿no? Capaz, capaz que tarde, pero sí, siempre funciona tarde. El sistema de equilibrio de poder no es un sistema perfecto. Funciona cuando funciona, ¿no? Porque los estados en sí no tienen.
Y acá se va a establecer la necesidad también de crear un sistema de congresos, o lo que se llama también concierto europeo, luego, más adelante, que es una especie de diálogo más frecuente o permanente entre los estados europeos para decidir cuestiones de política internacional. Por ejemplo, el desmembramiento del Imperio Otomano. No es que aparece caóticamente así, viene Rusia, invade el Imperio Otomano y no pasa nada. No, no. Para que nosotros también queremos una parte, Inglaterra quiere una parte, Austria quiere una parte. Entonces, para eso surgen los congresos, ¿no? Cuando hay una crisis europea, se juntan los estados europeos y ven cómo resuelven los problemas. ¿Saben lo que son este sistema de congresos? Quiere que, para cerrar acá, es una especie de sistema de gobernanza mundial, digamos, rudimentario. Eso es una definición que le estoy dando ahora, estoy inventando, es eso.